Hola, en este video voy a realizar un ejercicio, una práctica en el cual vamos a trabajar con arrays, con vectores estáticos en Java. La idea es, bueno, poder comprender el enunciado y a partir de ese enunciado poder desarrollar desde cero toda la programación que implique poder resolver este problema en particular. Así que bueno, vamos directamente al ejercicio. En pantalla estamos viendo mi NetBeans. Tenemos un enunciado indicando que bueno, se registran las notas de los parciales de 15 estudiantes de la materia de programación 3 y se desea visualizar el promedio, la mayor nota y la menor nota, cuántos estudiantes aprobaron. Eso quiere decir que han aprobado el examen con una nota mayor a 4 y cuántos deberán recuperar el examen. Obviamente son los que sacaron menos de 4. ¿Cuántos estudiantes sacaron notas entre 8 y 10? ¿Cuál es el promedio con respecto al total de examinados? Primero y principal, bueno, deberíamos recordar un poco el tema de los vectores. Todos los lenguajes de programación trabajan con algún tipo de array, vector, matrices, o sea, son estructuras que nos ayudan a programar cuando requiero guardar información en una posición de memoria que corresponda a valores que tengan que ver con cuestiones similares. ¿Sí? En este caso yo estoy anotando notas de 15 estudiantes, o sea que necesito guardar 15 valores que van a ser idénticos en el sentido del tipo de dato que voy a guardar. Entonces, en este caso que son notas, seguramente voy a guardar un tipo de, de elemento float, por ejemplo, o double, porque son valores que tienen coma. No sé, se puede sacar un 8,5, un 3,4, o sea, valores que tengan que ver con notas normales de un examen, ¿bien? Entonces, si queremos recordar un poquito entonces cómo se entiende un, un array o un vector, lo que podíamos hacer era bueno, una estructura en fila o en columna en la cual yo tengo espacios, tengo celdas y en esas celdas voy guardando los elementos que necesite guardar. En este caso estábamos guardando las notas de estudiantes, entonces yo podría hacer un entendimiento de esta forma. Yo tengo los estudiantes, el primer estudiante, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo estudiante y cada estudiante en su celdita va a tener su nota. Entonces para el primer estudiante se saca un 5, el segundo estudiante un 8, el tercer estudiante un 3 y así sucesivamente. Lo que tenemos que recordar también es que, por lo menos en Java, los vectores, los arrays, las matrices siempre comienzan desde la posición 0. ¿Sí? Por eso es que yo acá tengo 15 elementos guardados que corresponden a las 15 notas, pero estoy indicando desde la posición 0 hasta la posición 14. O sea, son 15 elementos en total, pero siempre hay que recordar que vamos a empezar a numerar esas ubicaciones a partir del 0. ¿Sí? Por eso aparece acá el 0. Yo pongo para el estudiante 0 sería la nota 5, 8, 3 y así sucesivamente. Otra forma de pensar lo mismo es en este formato, en el formato vertical, en el cual yo lo mismo, tengo el estudiante 0, el estudiante 1, 2, 3, 4 y en cada celda que se genera también voy a guardar la nota. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas de pensar es la representación nosotros visual o mental que hacemos de cómo se estructura esto en la memoria RAM. ¿Sí? La memoria RAM lo que va a hacer es guardar un nombre, un solo nombre, con diferentes posiciones para poder guardar toda esta información. ¿Está bien? Es como antes teníamos las variables tienen un único nombre y en ese único nombre tienen un único valor. Si son floats, si son int, no importa, pero sí o sí es un nombre, un valor. Acá tenemos un nombre, pero vamos a tener muchos valores guardados. Entonces necesitamos tener las ubicaciones, los índices que nos van a permitir acceder a cada una de esas posiciones para guardar el dato, para modificar el dato, para ver el dato o lo que sea. Está bien, pero siempre tenemos que trabajar pensando en esta forma. Entonces, si volvemos al código, vamos a comenzar a escribirlo. ¿Sí? Nosotros tenemos la estructura típica, digamos, de un archivo de una clase en Java. Entonces nos faltaría escribir nuestro main. Ahí vamos a empezar a escribir el código.
recién estamos arrancando, entonces la estructura que vamos a hacer es una estructura estática de nuestro código. Más adelante vamos a poder trabajar con objetos y otros tipos de elementos. De hecho, también hay otros tipos de array y otros tipos de vectores que se pueden utilizar en Java para resolver esto mismo. Sin embargo, bueno, como recién estamos arrancando, vamos a trabajar con arrays de tipo estático. Entonces, lo primero que vamos a escribir es dónde vamos a guardar la información, cuántas cantidad va a ser esa información. En este caso nosotros tenemos 15 estudiantes, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es trabajar a partir del uso de una constante. Entonces voy a poner final int estudiantes igual 15, que corresponde a la cantidad de elementos, ¿sí? Que voy a tener que guardar, ¿sí? ¿Dónde los voy a guardar? Ahí voy a armar entonces mi array. Mi array es de tipo float porque puedo guardar valores con número, por eso es que escribo float. El nombre que yo le voy a dar a mi vector, en este caso son notas parciales o notas parcial, podemos ponerle. Para indicar que va a ser un vector tenemos que ponerle los corchetes y después hacer la creación a partir de la palabra reservada new, el tipo de dato, y entre los corchetes indicar cuántos van a ser. En este caso van a ser la cantidad estudiantes, que es utilizando la constante que yo hice arriba. Bien, entonces en esta línea lo que yo estoy haciendo es crear mi vector que se va a llamar notas parcial, indicándole que van a ser 15 las posiciones que voy a utilizar para guardar esos datos. ¿Por qué lo hago con una constante? Porque si yo quisiera trabajar con más estudiantes, supónganse que ahora necesito guardar el valor para 30 estudiantes, simplemente modificando acá esto, automáticamente ahora cuando se ejecute mi programa se va a ejecutar y va a crear 30 posiciones para mi array. Bien, lo mismo al revés, supongamos que vamos a hacer ahora pruebas, ¿sí? Para visualizar que nuestro código está funcionando correctamente. No lo voy a hacer cargando 15 notas porque voy a tardar un montón de tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es dejarlo acá en 5. ¿Sí? Al poner yo acá 5, directamente cuando ejecutemos esto vamos a ver que ingresando exclusivamente 5 valores ya voy a poder hacer las pruebas y demás. Bien. Ya tenemos entonces el tamaño que va a tener nuestro array y nuestro array. Obviamente leyendo el resto del enunciado, acá verificamos que bueno, nos va a pedir el promedio, nos va a pedir la nota mayor, menor y demás. Entonces todo eso va a corresponder a variables que yo vaya a ir creando para poder registrar o para poder guardar o para poder sumar contadores, acumuladores y demás. Entonces algunos ya quizás por la propia lectura ya los puedo empezar a crear y los otros quizás mientras vaya escribiendo el código me dé cuenta que voy a necesitarlos. Entonces voy a escribir algunos ya para tener y después, bueno, mientras vayamos escribiendo el código veremos si hay necesidad de crear otros. Obviamente lo primero que voy a necesitar seguro es algún lugar donde vaya a guardar la nota que el usuario ingrese cuando yo le pida o genere el código para poder ingresar el valor de la nota, ¿sí? Entonces seguramente va a ser un tipo float y va a ser una nota, ¿sí? Entonces acá voy a crear la variable en la cual el usuario, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a crear el código para poder hacer el ingreso de la nota. Después esto lo pasaremos al array y lo registraremos en la posición que corresponda. También voy a necesitar seguramente trabajar con estructuras de bucle, ¿sí? Ciclos, ¿sí? Generalmente cuando trabajamos con array, vectores, matrices, siempre trabajamos con estructuras for, ¿sí? Normalmente esas estructuras for trabajan obviamente con un índice, con un valor que se va a ir incrementando para que el bucle tenga sentido, y normalmente siempre trabajamos con las variables i y con la variable j. Entonces ya directamente las podría crear i, j, así después las puedo utilizar en esos for. ¿Qué más vamos a necesitar? En el primer punto me pide que yo calcule el promedio, ¿sí? Eso implica que seguramente voy a tener que hacer una suma. Primero voy a tener que sumar las notas para poder calcular el promedio. Entonces voy a poder y voy a necesitar crear la variable suma, por ejemplo. Bien, que ya la podría inicializar en 0 porque así la puedo utilizar para generar la suma. También voy a necesitar la variable promedio, ¿sí? Podríamos necesitar también las variables mayor y menor para poder hacer el registro de eso. Entonces ya las podemos crear acá, mayor, menor.
Bien, esas son todas de tipo float. Abajo en el punto 3 nos pide que contemos la cantidad de estudiantes que aprobaron y de los que reprobaron. Eso es un contador, porque de hecho ya lo dice la propia palabra. Entonces, si es un contador y es un contador de enteros, porque yo estoy contando cuántos, ¿sí? Entonces va a ser de tipo int. Entonces vamos a tener int aprobados, ya inicializado en 0. Int reprobados, también inicializado en 0. Y por último, ¿cuántos estudiantes sacaron notas entre 8 y 10? ¿Cuál es el promedio de esto? Bueno, también es un contador, así que también podríamos hacer un int, no sé, ¿cuántos? Vamos a dejarlo en cuántos, no hay problema, después cualquier cosa le cambiamos el nombre, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que el usuario ingrese los valores por el teclado, o sea, ingrese los valores de las notas. También podría ya registrarlas directamente y trabajar con las notas registradas vía código, pero bueno, para poder hacer un poquito algo un poco más real, podríamos agarrar y crear un escáner, ¿sí? un objeto escáner para que el usuario pueda escribir por teclado y yo poder solicitarle que ingrese las notas. Entonces vamos a utilizar escáner, lectura, new scanner, system in. ¿Sí? Nos va a indicar que falta la librería, hacemos clic aquí, importamos la librería y ahora que ya está importada vamos a poder trabajarlo. Bien, en principio con esto ya podríamos comenzar a trabajar. Acá hicimos todas las inicializaciones necesarias y las creaciones de diferentes herramientas o variables constantes y demás que vamos a necesitar. Lo primero que tenemos que pedir obviamente es que el usuario ingrese las 15 notas de estos 15 estudiantes, por lo cual voy a utilizar un bucle para ir recorriendo las diferentes posiciones de mi array, de mi vector, para poder ir cargándolo. ¿Sí? Una manera clásica que utilizan muchos de los lenguajes de programación estructurados es utilizar un bucle for trabajando con una variable que va a utilizar para iterar. Yo ya había creado la variable i, entonces vamos a usarla, iniciándola en 0. Vamos a ir hasta estudiantes. ¿Sí? Recuerden que estudiantes es esta constante que yo tengo acá, entonces mi for va a ir desde la posición 0 hasta la posición 4, ¿sí? Porque en la 5, que es el valor que tiene estudiantes, ya debería cortar el bucle, ¿sí? Entonces utilizamos esta estructura de esta forma. Bien, ahí tenemos nuestro for. Ahora tenemos que indicarle al usuario qué es lo que quiero ingresar. Quiero ingresar la nota de el alumno 1, del alumno 2, del alumno 3, del alumno 4, del alumno 5. Entonces vamos a mandarle un mensaje al usuario para que pueda hacer eso. Entonces le vamos a poner ingrese nota de estudiante. Y para indicarle, ¿sí? El estudiante 1, 2, 3, 4, 5, que es normalmente como un usuario entendería la lectura de esto, más allá que nosotros recuerden que siempre arrancamos desde la posición 0, porque esa es la posición de mi vector. Bien, entonces en realidad yo estoy en la posición 0 guardando la nota del primer estudiante que va a ingresarse. Así quizás el usuario de nuestro programa no lo entiende, entonces lo que vamos a hacer es mostrar por pantalla en realidad al usuario el valor 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a poner el índice que estoy utilizando, que es la i, más 1, ¿sí? Para poder indicar que quiero sumar el índice, ya que el índice está inicializado en 0, va a arrancar de 0. Y después le agregamos, no sé, 2 puntitos para poder hacer la lectura. Bien, entonces ingrese la nota del estudiante, 1, 2, 3, 4, 5, y el usuario va a tener que ingresarlo y nosotros lo vamos a ir guardando en nuestra variable nota. Nuestra variable nota era la variable que vamos a utilizar para guardar, para registrar lo que el usuario ingrese utilizando el escáner. Nuestro escáner se llama lectura, ¿sí? Y vamos a hacer una lectura de tipo float. Bien, entonces
En este momento lo que está haciendo el programa es iterar, ¿sí? Hacer un bucle de 5 veces, desde la posición 0 hasta la posición 4, solicitarle al usuario que ingrese un valor y ese valor guardarlo en una variable nota. Pero esta variable nota no es nuestro vector, ¿sí? No es la posición donde yo quiero guardar el elemento que fue ingresado por el usuario. Yo necesito guardar esa nota que ya registré, que ya tengo guardada de forma momentánea en esa variable, en nuestro vector. Nuestro vector se llama notas parcial. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar que en notas parcial vamos a guardar en la posición i, que es la posición que nos empieza a indicar nuestro bucle, lo que yo registré en la variable nota. Entonces, con esto finalizamos todo lo que es el bucle de carga, ¿sí? Esto se llama bucle de carga, para el vector. Bien, entonces le pedimos al usuario que ingrese la nota, el usuario la ingresa, se guarda momentáneamente en una variable y después lo que hacemos es en la posición correspondiente a nuestro vector guardar la nota. ¿Sí? Este bucle se va a hacer desde la posición 0, supónganse que estoy inicializando y estoy en la posición 0, le pido al usuario ingrese la nota del estudiante 1. El usuario pone 5 y ese 5 se va a guardar en notas parcial sub 0. Cuando digo sub quiere decir que estoy haciendo la lectura de una posición, de un índice de mi vector. En nota sub 0 va a estar el 5. Cuando guarda, llega hasta esta llave, vuelve hacia arriba, se incrementa la i en 1, ahora la i va a valer 1. Entonces me va a decir, ingrese la nota para el estudiante 1 más 1, 2, para el estudiante 2, antes hicimos la del 1. Escribe la nota, un 8, ¿sí? En nota sub 1, bien, que es la segunda posición de mi vector, se va a guardar el 8. Y así sucesivamente esto va a girar en bucle hasta que la i valga igual o más que el estudiante, que lo que yo tengo guardado en la constante estudiantes. Entonces va a terminar este bucle y va a seguir con lo que quede debajo. Hasta ahora lo único que hizo esto fue cargar las notas, ni siquiera las puedo ver, ¿sí? Esto no me muestra por pantalla lo que cargué, simplemente lo que hizo fue cargarlo dentro de la memoria RAM. ¿Sí? En este momento, en el nombre notas parcial, dentro de la memoria RAM, voy a tener en cada posición la nota que haya ingresado el usuario. Bien, vayamos a poder ver esto en pantalla, ¿sí? Para poder ver esto en pantalla lo mismo, voy a tener que recorrer el vector y poder mostrar por pantalla qué tengo en esa posición del vector. Entonces, igual, vamos a hacer un for, ¿sí? Iniciándolo también igual que el otro, y igual 0, y menor que estudiantes, y plus plus. Abro una llave y acá lo que voy a hacer es mostrarle al usuario el tema de la nota. Entonces vamos a poner nota parcial estudiante. Acá le ponemos el número para que el usuario lo vea, básicamente, y más 1. Vamos a poner 2 puntitos. Y acá le voy a mostrar por pantalla el valor de esa nota. El valor de esa nota está guardado en mi array. Entonces yo directamente acá voy a indicar eso. Voy a poner notas parcial, que es el nombre de mi array. Voy a utilizar los corchetes para indicar que quiero una posición. Y la posición que quiero es la posición i, porque yo estoy utilizando esta i correspondiente a este for. ¿Sí? Fíjense que acá yo estoy inicializando en 0. Bien, o sea que va a arrancar otra vez de 0. Me va a mostrar el estudiante 1, porque hace 0 más 1. Y la nota que está en sub 0, que creo que habíamos dicho que era 5 en el ejemplo anterior. Entonces me va a mostrar que el estudiante 1 tiene su nota 5. Después va a incrementar la i a 1. ¿Sí? Va a mostrar el estudiante 2, me va a mostrar la nota es 8. Y así sucesivamente va a girar esto. Entonces ahora ya tengo la carga y la muestra. Ya con esto ya podríamos ejecutar y probar si lo que acabo de hacer funciona. Más allá que hay, como ven en gris, varias variables, porque no las estoy utilizando básicamente, pero no afectan mucho. Vamos a ver si podemos ejecutar. Acá tenemos la salida, ahí nos pide ingrese nota estudiante 1. Vamos a ponerle 5, 8,
6, 10 y 9. Entonces después, una vez terminada el ingreso de la última nota que corresponde a este for, salta al próximo for, o sea, sigue dentro de la codificación al próximo for, al próximo bucle, y este bucle lo único que hace es escribir eso, nota parcial estudiante, 1, 2, 3, 4 y 5, y me pone los valores de esas notas, ¿sí? Bien. Esa es una forma de hacerlo. Fíjense que acá la escritura me lo hizo abajo de las notas ingresadas y no al costado. Eso es porque acá puse un println. Si yo hubiera puesto un print nada más, debería hacerlo en el mismo renglón. Vamos a ver, correr nuevamente esto. Ahí está. Un 5, un 9, un 5, un 3 y un 2. Bien, y ahí me aparecen los valores. No ingresé ningún valor en float. Vamos a ejecutar de vuelta para probar que eso funciona. 5,8. Se rompió. La coma, el punto, perdón, que era lo que acabo de ejecutar, no es el que corresponde al tipo de dato. Debe ser la coma. 5,8. Ahora sí. 9,3, 2,5, 9 y 8. Y ahí están los valores cargados tal cual los cargué acá, ¿sí? Bien. Ok. Generalmente cuando se trabaja con vectores y demás, voy a tener muchas instrucciones con for, bien, con bucles for, justamente porque el for lo utilizamos como bucle para poder ir accediendo a las diferentes posiciones de nuestro array, bien, de nuestro vector. Por eso ponemos el nombre de nuestro vector y entre corchetes utilizamos al propio índice del for para poder ir recorriéndolo. Java y otros lenguajes más han introducido otras variantes del for, ¿sí? Como el for mejorado, que es el que voy a aplicar ahora para poder hacer el primer punto que corresponde a calcular el promedio. El cálculo de promedio implica que yo tengo que agarrar, en este caso, las 5 notas, sumarlas, las 5 notas, y dividirlas por la cantidad de notas que fueron ingresadas. En este caso, como yo todavía tengo marcado que los estudiantes fueron 5, yo voy a sumar las 5 notas y después hacer la división por 5 para poder obtener el promedio, ¿sí? En el primer for yo hice la carga, en el segundo for yo hice la muestra. Ahora voy a utilizar otra secuencia for, que como dije va a ser el for mejorado, para poder hacer la suma. El for mejorado lo que tiene es que cuando yo indico dentro del parámetro del for, yo lo que voy a indicar es el tipo de dato que yo quiero obtener de el vector donde están todos esos datos. El vector se llamaba notas parcial, ¿sí? Yo lo que estoy indicando con esta estructura for es que para cada elemento de notas parcial en este bucle, ¿sí? Voy a utilizar un nombre que es nota P, nota parcial, podría ser, como una variable auxiliar para guardar el valor de ese elemento. Entonces, en la primera vuelta, en la posición 0 de mi vector notas parcial, el valor que esté guardado, ¿sí? Supongamos que estamos tomando estos datos de acá, o sea 5.8, el 5.8 se va a guardar momentáneamente en esta variable nota P. Y voy a poder utilizar esa variable nota P para hacer lo que necesite hacer. Si lo quiero acumular, si lo quiero sumar, si lo quiero modificar o hacer lo que quiera, yo lo tengo momentáneamente guardado en esta pequeña variable, ¿sí? Entonces, como en este caso yo lo que necesito es sumar, ¿sí? Lo que voy a utilizar es la variable de suma, ¿sí? Que yo la tenía acá arriba inicializada en 0, para poder ir guardando este valor que yo tengo acá en las sucesivas iteraciones que va a hacer el for. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en la variable suma, guardar lo que yo ya tenía en la variable suma, más lo que tengo ahora en nota P.
Bien. Con este simple código yo ya estoy haciendo eso, yo estoy haciendo la suma de todas las posiciones del vector. Bien, no necesito indicar en ningún momento cuántos son los elementos, o sea, en ningún momento puse que son 5, no estoy haciendo una iteración indicando el incremento ni nada, porque lo hace automáticamente esta estructura for. ¿Sí? La idea justamente en este lenguaje en particular y en lenguajes futuros es trabajar con herramientas que automatizan cosas que siempre fueron iguales, o sea, el for siempre es exactamente igual, inicia en una posición, obviamente acá estoy iniciando en posición 0 y llegando hasta la última posición posible de mi vector, ¿sí? No estoy haciendo ningún recorrido raro en el cual yo pase de 2 en 2 o algo así, porque obviamente el for mejorado para eso no sirve, hay que volver a trabajar con la estructura clásica, pero en el for mejorado yo podría trabajar tranquilamente de esta forma para recorrer todos las posiciones y utilizar los elementos en cada una de esas posiciones para, por ejemplo, en este caso, hacer esta suma. Bien, entonces, yo ya tengo la suma y ahora simplemente tengo que mostrar el promedio. Si yo necesito registrar ese promedio, lo podría hacer con esta variable que yo había hecho acá, que es la variable de promedio, o si no, directamente mostrándolo por pantalla. Vamos a utilizar la variable de promedio, que ya la tengo. Entonces, el promedio corresponde a la suma que yo pude hacer en este for, que ya la tengo completa con todos los valores que sumé, dividido la cantidad de estudiantes que tengo. En este caso, como yo tengo nuestra constante estudiantes, voy a utilizarla. Estudiantes. Bien, entonces ahí yo ya tengo el promedio guardado. Ahora lo debería mostrar. Entonces ponemos el promedio de notas es 2 puntos y mostramos promedio. Bien, entonces podemos correr. Vamos a poner, no sé, 5, 8, 6, 8, 4. Bien, entonces ahí tenemos que nos muestra todos y acá nos aparece el promedio. ¿Sí? O sea, hizo toda la suma de estos valores, lo dividió por 5 y nos dio 6.2. ¿Correcto? Entonces ya tenemos estructurado dos tipos de for diferentes, el for clásico y el for mejorado, en este caso para poder hacer esto. Bien, ya tenemos el primer punto que correspondía a obtener el promedio total. En el segundo punto nos pide obtener el mayor y la menor nota y poder mostrarlos, por supuesto. Bien, entonces podríamos también trabajar con este formato de for mejorado, ¿sí? Voy a escribir entonces for float nota p, 2 puntos, notas parcial, abro llave. Bien, y lo que me pide es buscar el mayor y el menor. Bien, hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Yo acá tengo las dos variables creadas, mayor y menor, pero como yo necesito comparar un valor, que es el que tengo dentro de mi array, contra algún otro valor que yo creo que es el mayor o que creo que es el menor, lo que me conviene es agarrar a estas dos variables e inicializarlas en valores contrarios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que voy a hacer es agarrar a la variable menor y ya inicializarla en el valor 11 y agarrar a la variable mayor e inicializarla en el valor 0. ¿Por qué hago esto? En este caso yo conozco los valores posibles de los datos que va a ingresar el usuario. El usuario va a ingresar notas. Las notas pueden ir de 0 a 10. ¿Sí? No existe una nota mayor que 10 y tampoco existen notas en negativo. Por lo cual, si yo pongo como mayor el valor 0, ¿sí? Que es lo que estoy inicializando acá, de seguro, dentro de mi array, va a haber alguien que sacó más de 0. Y ese va a ser transformado en el mayor que después voy a mostrar. Y lo mismo al revés. Si yo inicializo a menor en 11 y empiezo a verificar y a comparar contra los valores que yo ya tengo en mi array, es muy probable que seguro hay una nota menor que 11, porque 11 ni siquiera existe dentro de las notas reales posibles que podría tener de los parciales. Entonces, lo que hago es trabajar de esta forma. Hay otras formas más, por ejemplo, podría agarrar y decir que la nota menor y la nota mayor son la primera posición del array. ¿Sí? O sea, el primer valor del array es tomado como menor y es tomado también como mayor. Y después, bueno, utilizo el bucle para ir recorriendo todo el array y verificando a ver si es verdad o no. Pero bueno, son técnicas, no varían mucho.
voy a agarrar y voy a utilizar, ¿sí?, esta variable que me fue generando en cada uno de los bucles y comparar este valor que yo tengo guardadito acá contra el menor y contra el mayor. Si es mayor, voy a guardarlo como mayor, y si es menor, voy a guardarlo como menor. Y así, bueno, va a seguir dando vueltas este bucle hasta que cuando termina de recorrer todos los elementos que tengo dentro de mi array, me va a mostrar cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Sí? Es una estructura básica de un if. Yo hago if nota p mayor a mayor. Entonces ahora el nuevo mayor es nota p. Y ahí termina la consulta por si es mayor. Si quiero saber si es menor, pregunto if nota p es menor a menor. Entonces ahora el nuevo menor es nota p. ¿Ven? Y con esto ya termino este for que me va a indicar cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Sí? En realidad por ahora lo único que estoy haciendo es guardándolo en estas variables. Bien, ahora lo debería mostrar. Entonces hago un systemout en el cual digo nota menor, dos puntos, y muestro la variable menor. Y hago otro systemout y pongo nota mayor, dos puntos, y muestro la nota mayor. Bien, vamos a correrlo para probarlo. Cinco, 8, 3, 9, 7. Bien. Entonces ahí tenemos nota menor 3, nota mayor 9, ¿sí? Que si verificamos está perfecto, ¿sí? Es la correspondiente. Entonces, como verán, yo lo que hice fue entonces trabajar con estas dos variables que yo ya las tenía inicializadas, y dentro de este for mejorado para poder ir guardando el valor correspondiente a esa posición del vector e ir comparándolo. En este caso utilicé un mismo for para evaluar dos cosas. De hecho, podríamos hacer todo este ejercicio utilizando dos for nada más, con un montón de cosas adentro, pero no es la forma correcta de trabajar ordenada, ¿sí? Por eso es que nosotros trabajamos armando, bueno, diferentes pedacitos para cada cosa, porque de hecho eso después se puede transformar en pequeñas funciones. Yo podría haber hecho una función para que busque el mayor y el menor y lo entregue, una función para mostrar, una función para recorrer y hacer el promedio, otra función para tal cosa. Generalmente no se trabaja dentro de main, eso lo vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo. En realidad main suele ser un código de pocas líneas, y en realidad son líneas que van llamando a diferentes funciones. Supongamos que queremos hacer esto. ¿Cuántos estudiantes aprobaron? O sea que tuvieron nota mayor a 4, y cuántos deberán recuperar el examen, ¿sí? Vamos a hacerlo con una función para que probemos que esto realmente funcione de esa forma. Si yo quiero hacer una función, ¿sí?, voy a tener que escribirla debajo de main, ¿sí? Acá esta llave lo que está haciendo es cerrar la llave de main, ¿sí? Main es una función, vean que está en este momento teniendo todo esto, y ahora yo voy a hacer otra función para poder utilizar dentro de main y poder llamarla y poder hacer lo que tenga que hacer, ¿correcto? Bien, en Java particularmente las funciones en realidad se llaman métodos, ¿sí? Más adelante también los vamos a ver, pero es un método lo que estoy creando. En este caso voy a crear un método estático, un método que pueda ser llamado sin un objeto en realidad. Eso también depende de lo que es el lenguaje en particular, al ser una programación orientada a objetos, pero bueno, por lo menos para que tengan una idea de cómo se trabaja. En este caso voy a trabajar con una función que va a ser pública, obviamente, estática. La voy a llamar aprobados, desaprobados. Así que le podemos poner de nombre, primero el tipo, ¿no? Va a ser un tipo void, apro de sapro. ¿Sí? Le vamos a poner el nombre. Y le tenemos que indicar que va a recibir un parámetro. El parámetro va a ser el array. Yo necesito recibir, ¿sí?, el array para poder trabajarlo, ¿correcto? Nuestro array es de tipo float.
Bien, y bueno, acá se llama notas parciales, o notas parcial, perdón, pero podría ponerle otro nombre si quisiera. Va a ser el mismo array, porque los arrays, como en casi cualquier lenguaje de programación, cuando se pasan a una función, tienen un pasaje particular que se llama pasaje por referencia. Un pasaje por referencia implica que las modificaciones que yo haga sobre ese array van a hacer efectos en el array original, ¿sí? O sea, es el mismo array, simplemente le estoy dando otro nombre. Bien, o sea que dentro de la memoria RAM va a haber posiciones de memoria con diferente nombre en diferentes lugares. Yo acá dentro de main a este array le pongo de nombre notas parcial, pero en la función apro le voy a poner quizás otro nombre. Le puedo poner notas est de estudiantes, ¿sí? Y no hay ningún problema en que eso ocurra. ¿Bien? Y en realidad es exactamente el mismo array. Obviamente es el mismo array cuando yo lo pase. Yo necesito llamar desde main, ¿sí? Que es donde yo tengo cargado el array. Yo cargué el array acá con este for. O sea que la información de las notas está en main. No está acá en apro por ahora. Yo lo que tengo que hacer es pasar este array que ya está cargado a la nueva función. Entonces, lo que hago para poder llamar, en este caso estoy haciendo un procedimiento, ¿sí? Particular que es un método que lo que hace es simplemente ejecutarse y hacer lo que se haga en ese momento. Entonces voy a llamar a la función por su nombre, que es apro desapro, y en su parámetro le voy a pasar el array. Nuestro array se llama notas parcial, y simplemente indicando eso ya lo estoy pasando, ¿sí? O sea, el nombre que utilizo de mi array, el nombre que le di a mi array, lo paso a la función. Bien, entonces ahora esta función va a recibir notas parcial con el nombre notas est. Es exactamente el mismo array, se hace una referencia, o sea que en la memoria RAM se va a llamar notas parcial para el scope que corresponde a main, o sea para la función main, y se va a llamar el mismo lugar de memoria con los mismos datos notas est, pero para la función o el método aproba desapro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo estoy utilizando lo mismo. Bien. Lo que tengo que hacer ahora es saber cuántos aprobaron y cuántos desaprobaron, utilizando, como dice acá, el hecho de que una sea mayor a 4, otra menor a 4. Son acumuladores, ¿sí? Porque tengo que acumular cuántos aprobaron y tengo que acumular cuántos van a recuperatorio de acuerdo a los valores que yo tenga registrados en mi array. Bien, yo los había puesto acá a esas dos variables, pero estas dos variables corresponden a main, no corresponden a la función nueva que hice. Entonces lo que puedo hacer es las saco de acá estas dos variables, vamos a hacer un cut acá, y las voy a poner dentro de mi método que estoy creando ahora, porque los voy a necesitar básicamente. Bien, vamos a hacer un for para poder recorrer nuestro array, y dentro de ese for vamos a ir haciendo las diferentes consultas para poder guardarlo en aprobado o desaprobado. Entonces, o utilizamos un for mejorado o el for clásico, es lo mismo, ¿sí? Por una cuestión de mostrar diferentes opciones voy a hacer el clásico. Entonces acá voy a poner for. Podemos, acá como no tengo la i, voy a tener que crear la i, ¿sí? En estos otros yo había usado directamente la i porque la tenía creada acá. Como no la tengo creada en este scope, dentro de esta otra método, lo creo. Inicializo en 0, ¿sí? Y la i tiene que ir hasta la última posición del array. Bien. La última posición del array es la constante, cuando lo usábamos acá en main, era la constante estudiantes. Pero la constante estudiantes pertenece a main, no pertenece acá a este método nuevo. Entonces, o pongo el número 5, lo cual tampoco está correcto, porque si yo más adelante modifico la constante de arriba y pongo que ahora tengo 20 estudiantes, tendría que venir acá y cambiar el 5 por el 20, y así sucesivamente. O en el momento de que le paso yo a apro desapro el nombre de mi array, también le paso el valor de estudiantes, o sea, hago una cosa así, paso dos parámetros, coma estudiantes,
Y acá cuando lo recibo también tengo que recibir dos parámetros. Ahí recibí el array y pongo int, no sé, a. ¿Sí? Entonces ahí en a estoy recibiendo el valor de estudiantes y a lo utilizo acá. O la otra opción es utilizar un atributo que tiene directamente los arrays. Los arrays en Java son utilizados como objetos, no como en otros lenguajes anteriores a Java, en lo cual eso no ocurría. Y al ser un objeto tiene atributos y tiene métodos. Entonces, si yo escribo el nombre de mi array que utilizo acá dentro de esta función, notas est, y pongo el punto, voy a acceder a los métodos y los atributos que tengo. Uno de esos atributos es length. Length directamente indica el tamaño que tiene mi array. Mi array tiene 5 elementos, por ende, si yo aprieto esto y menor a notas est length, ya está indicando el 5. Y no necesito, ¿sí?, tener que haberlo pasado ni nada por el estilo. Entonces, esto es exactamente igual a haber utilizado arriba la constante estudiantes. Bien, entonces ya tenemos formado la parte de estructura del for y ahora deberíamos ver cómo hacer para averiguar si son aprobados o son desaprobados de acuerdo a la información que yo tengo registrada en mi array. Entonces, básicamente es un if si la nota del estudiante, notas est, en la posición 0, ¿sí? O sea, en la posición I, que es donde arranco, es mayor que 4, entonces en aprobados incremento 1. ¿Sí? Recuerdan que eso es así. Si no, o sea que la nota no es mayor a 4, lo que hago es en reprobados incremento 1. Acá me falta cerrar una llave, abrir una llave y ahora estoy bien. Entonces estos dos acumuladores, ¿sí?, van a estar incrementándose de acuerdo a esta pregunta que yo estoy haciendo acá. Si la nota es mayor que 4, ¿sí?, el 4 no, sino que 4,1 sería mayor a 4, se va a guardar como aprobado. Si la nota es menor a 4, 1, 2, 3, 0, 0,5, 1,3 o lo que sea, se va a guardar en reprobados. Bien, y después lo que tengo que hacer ahora es simplemente mostrarlos. Entonces hago un sout en el cual digo aprobados, dos puntos, aprobados. Y desaprobados, dos puntos, reprobados. Bien, entonces ahora todo esto está dentro de este método, de esta función que se llama apro-desapro, que es llamada dentro de main en esta única línea. O sea, yo hice la carga de los datos, la muestra de los datos, calculé el promedio, mostré cuál es el mayor y cuál es la menor, y por último, en vez de hacer todo otra vez un bucle for para poder calcular cuántos aprobaron y desaprobaron, lo que hago es mandárselo a que otra persona lo haga eso, a que otra función, no una persona, a que otra función desarrolle eso. ¿Sí? Entonces simplemente en mi main lo que hago es escribir el nombre de ese método y pasar los datos, ¿sí?, como parámetro. Eso lo recibo acá, lo realizo acá y lo muestro acá. Bien, vamos a ejecutarlo para probarlo. Vamos a poner un 2, un 5, un 6, un 3 y un 9. ¿Sí? Entonces ahí tenemos aprobados 3, desaprobados 2, que es correcto porque tengo el del 2 y el del 3 que están desaprobados, 5, 6 y 9 están aprobados. ¿Bien? ¿Sí? Entonces
manejé otra forma, digamos, trabajando con el llamado. Esto es un llamado a una función o el llamado a un método en este caso, ¿sí? Y eso se ejecuta acá y después vuelve acá. Bien, cuando vuelve acá, yo en este momento acá podría hacer alguna otra cosa, como el punto que nos sigue abajo. Dice, ¿cuántos estudiantes sacaron notas entre 8 y 10? ¿Y cuál es el promedio con respecto al total examinado? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que sumar, o sea, tengo que acumular cuántos estudiantes sacaron notas mayores, o entre 8 y 10, perdón, y esa cantidad dividirla por la cantidad total de estudiantes para saber cuánto es su promedio dentro de ese total. Entonces, vamos a hacerlo acá. No voy a hacer una función ahora, pero tengan en cuenta que también se podría hacer una función, simplemente para hacer la experiencia esta, el ejemplo este. Entonces hago un for, vamos a hacer un for reducido, y podríamos hacer un mejorado. Vamos a poner float porque es la nota que voy a recibir, nota del parcial o nota del estudiante, 2 puntos, notas parcial, que es mi array, abro llaves. Bien. Y acá tendría que preguntar si está dentro de ese parámetro, o sea que sea mayor a 8 y hasta 10. Entonces vamos a preguntar. En realidad, si es menor a 10 no me interesa mucho, porque acá las notas terminan en 10, ¿sí? O sea, corresponde a valores numéricos de notas reales de parcial, por lo cual, o sea, más de 10 no debería sacarse nadie. Entonces, con que yo pregunte si la nota es mayor a 8, ya está. Si no necesitaría preguntar mucho más. Nota P mayor a 8, si eso es así, simplemente lo sumo. Bien, creo que no me quedó ninguna variable para hacer eso. Bueno, podría usar suma, lo que pasa es que suma, como ya lo utilicé acá, me quedó con algún valor seguro. Entonces, bueno, vamos a... Qué raro, yo no había hecho algo de eso. Mayor, menor... Ah, ¿cuántos? ¿Cuántos había usado? ¿Cuántos ya están inicializados en 0? Entonces usemos cuántos. ¿Cuántos? Más. Ya con eso ya está, de hecho, ¿sí? O sea, yo pregunto, si la nota es mayor a 8, la cuento, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, lo que sean. Entonces, bueno, lo que nos queda ahora es hacer la muestra del promedio con respecto a la cantidad de estudiantes que yo tengo registrados dentro de mi array. Entonces, la idea es hacer un system out indicando el promedio de aprobados con 8 o más, y acá hacemos la división de cuántos. Para eso voy a castear, ¿sí? Porque como voy a hacer una división seguramente me dé un número con coma, ¿sí? Y también voy a castear estudiantes, que es con lo cual lo tengo que dividir, porque también es una variable entera. A ver, y me falta un cierre acá, ahí está. Entonces ahí estoy usando cuántos, que es lo que yo calculé acá, dividido estudiantes, que son en este caso 5, porque son el total. Bien, vamos a ejecutar ahora entonces esto. Ahí tengo estudiante 1 un 5, 8, 6, 9, 10. Entonces ahí tenemos que el promedio de los aprobados con 8 o más es 0.6, que vendría a ser el 60% que aprobó con más de 8. Bien, teníamos 8, 9 y 10, entonces estamos justamente en ese parámetro acá. Si queremos podemos formatear esto para que en vez de 0.6 diga 6% y bla, 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 pero bueno, eso no afecta, digamos, a la resolución en sí del ejemplo. Bien, podemos hacer algunas cositas más y ahí terminamos en realidad con los diferentes puntos que nos pedía el ejercicio. Después lo que nos dice el ejercicio en sí es qué modificaciones haría para hacer y para poder registrar, además de la primera nota del parcial, o sea, supongamos acá registramos solamente una nota, si quisiéramos además guardar
si hubiera un recuperatorio, la nota del recuperatorio, la segunda nota del parcial, el recuperatorio de esa segunda nota parcial, calcular la nota de cursada y además registrar la nota final. O sea, ahora estamos registrando por estudiante una única nota que correspondía al ejercicio este. Pero si necesitamos registrar primer parcial, recuperatorio, ya son 2. Segundo parcial, 3. Recuperatorio, 4. Calcular la nota y guardarla son 5. Y el último, que sería el final, son 6. O sea que ahí tenemos 6 notas por estudiante. ¿Sí? Entonces, además de los 15 estudiantes que tengo 6 notas para cada uno. Eso es una matriz. ¿Sí? Entonces, para poder hacer la modificación, habría que modificar muchísimas cosas, no únicamente esto que es el vector, sino que habría que crear una matriz y en esa matriz sí ya empezar a trabajar. Lo vamos a hacer en otro ejemplo, así que no simplemente era indicar cómo se podría hacer. Lo que sí podríamos hacer es jugar un poquito y agregar quizás otro array. ¿Sí? Podemos hacer un array con los nombres de los estudiantes, por ejemplo. Entonces yo podría poner string nombres, ¿sí? Indicando que va a ser un array. Y después indicando directamente los nombres, ¿sí? Ya los voy a tener cargados acá para hacerlo más rápido. Bien, entonces vamos a poner, no sé, Matías, Juan, María, Briana, Roberto. Cerramos ahí la llave, punto y coma, y ahora tenemos registrado también los nombres de los 5 estudiantes, esto que tengo acá, ¿no? Entonces, en el momento en el cual yo le pido, por ejemplo, al usuario que ingrese las notas de los estudiantes, que acá lo que decía era ingrese una nota estudiante 1, 2, 3, 4, 5, voy a usar el valor del iterador, ¿sí? Podríamos usar el nombre que está registrado en este otro array. ¿Sí? Entonces ese nombre registrado se llama nombres, así que acá en vez de poner esto podríamos poner nombres y entre corchetes el índice, que en este caso es el índice i para la nota i. Si yo quiero registrar la nota i, o sea la nota 0 por ejemplo del nombre 0, o sea el nombre 0 es Matías, por lo cual voy a registrar la primera vez para Matías, en la segunda para Juan, para María, para Briana y para Roberto. ¿Sí? Si yo ahora ejecuto esto, bien, hago un run acá, ahora como ven dice ingrese nota de estudiante Matías, pongo 10, 5, 9, 8, 4. ¿Sí? Ven que dice Matías, Juan, María, Briana y Roberto. El resto de las cosas no las corregí, por lo cual me va a seguir diciendo lo mismo. Pero bueno, podríamos trabajar con varios arrays. De hecho, en un ejercicio eso depende qué es lo que yo necesite registrar. Así que bueno, esa es la idea del trabajo con vectores y arrays. Espero que hayan entendido todo correctamente. Si no, cualquier duda me pueden escribir aquí abajo en el video. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.